Dios Todopoderoso, me acerco a ti en el silencio de esta noche, con el corazón abierto para darte gracias, Señor, porque me permites respirar, porque a pesar de mis cansancios físicos, tú renuevas mis fuerzas interiores. Gracias por la provisión de hoy, por el techo que me resguarda y por esa paz que, aunque a veces es probada por las tormentas del día, sigue anclada en tu promesa. Te reconozco como el arquitecto de mi vida y el guardián de mis sueños. Sin embargo, Padre, antes de entrar en la batalla de la intercesión, necesito limpiar mi casa espiritual. Reconozco mis errores, mis impaciencias, esas palabras que solté sin pensar y que pudieron herir a alguien, y esos pensamientos de duda que me alejaron de tu luz. Perdóname por las veces que confié más en mis manos que en tu poder. Límpiame, Señor, para que mi oración no tenga estorbos y pueda subir ante ti como incienso puro en esta noche. Como dice el libro de Salmos capítulo 121 versículo 4. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Este texto me da un consuelo inmenso en la vida real, porque mientras yo me preparo para descansar físicamente, sé que la seguridad de mi familia, de mis hijos y de mi propio espíritu no depende de mi vigilancia, sino de tu ojo que nunca se cierra. En los momentos donde el miedo al futuro me quita el sueño, recordar que tú eres un guardia incansable me permite soltar el control y confiar en que las situaciones que hoy me preocupan están siendo gestionadas por el Rey del Universo. Así como Moisés se mantuvo con las manos en alto en la colina mientras el pueblo peleaba en el valle, yo hoy levanto mi espíritu para interceder por los que sufren, sabiendo que mi postura de oración influye en la victoria de otros. Señor, pongo ante ti mis necesidades más profundas. Tú conoces esa preocupación económica que me ha dado vueltas en la cabeza, conoces la salud de ese ser querido que tanto me inquieta y los conflictos que a veces parecen no tener solución. Pero en este rol de guerrero, no solo pido por mí, pido por los que en esta noche están en un hospital, por los que no tienen un pan que llevarse a la boca y por aquellos que han perdido la esperanza. Hablo contigo desde lo más profundo de mi alma, sin máscaras. Me duele ver el sufrimiento ajeno y por eso me presento como un puente. En Isaías capítulo 62 versículo 6 nos dices: sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas todo el día y toda la noche no callarán jamás. Esto se aplica a mi vida cuando entiendo que mi llamado no es a la queja, sino a la persistencia. Cuando el desánimo toca mi puerta, este versículo me recuerda que tengo la autoridad de recordarte tus promesas, no porque las olvides, sino porque al decirlas en voz alta, mi fe se fortalece y el ambiente de mi hogar cambia de la tensión a la expectativa de un milagro. Veo tu mano en la historia de hombres como Nehemías, quien al enterarse de que los muros de su ciudad estaban en ruinas, no se quedó en la lamentación, sino que se puso a orar y a trabajar con una espada en una mano y la herramienta en la otra. Así me siento yo hoy, Padre, orando con fervor, pero dispuesto a actuar mañana según tu voluntad. Mi compromiso es ser tu hijo obediente, no solo de palabra, sino en mis acciones cotidianas, reflejando tu amor incluso con aquellos que me resultan difíciles de tratar. En el Evangelio según Mateo, capítulo 26, versículo 41, Jesús nos advierte: velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. En el día a día, esto me consuela porque me hace entender que es normal sentir cansancio o debilidad humana, pero que la clave para no caer en la amargura o el pecado es mantener esa conexión constante contigo a través de la oración vigilante. Me inspiras al recordar a Daniel, que aun bajo amenaza de muerte, no dejó de abrir sus ventanas hacia Jerusalén para buscarte 3 veces al día. Su disciplina no era por religiosidad, sino por una necesidad vital de tu presencia. Yo también necesito esa presencia ahora mismo. Te entrego mis ansiedades, Señor. A veces la vida se siente como una carga pesada,
como si caminara cuesta arriba con piedras en los bolsillos. Pero al leer en 1 de Pedro capítulo 5 versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, siento un alivio real, casi físico. Es como si pudiera soltar esa mochila de angustias a tus pies y sentir que mis hombros se relajan. Saber que tú tienes cuidado de mí no es una frase bonita, es una realidad legal y espiritual. Soy tu responsabilidad porque soy tu hijo. Padre, mi deseo es que en esta noche mi intercesión rompa cadenas. No solo pido por paz, pido por transformación. Que mi vida sea un testimonio de que tú escuchas al que clama en lo secreto. Enséñame a caminar en tu voluntad, a no adelantarme a tus tiempos y a no quedarme atrás cuando tú me digas avanza. Me comprometo a ser un instrumento de tu justicia, a hablar verdad y a caminar en integridad. Siento como tu paz empieza a inundar mi habitación mientras sigo conversando contigo, porque sé que esta batalla nocturna no se gana con gritos, sino con la rendición total ante tu trono de gracia. La noche no es un tiempo de oscuridad para el guerrero, es el tiempo donde la luz de tu revelación brilla con más claridad, permitiéndome ver lo que otros ignoran y sentir lo que tú sientes por la humanidad. Padre Celestial, permanezco ante tu presencia con el corazón aún más abierto, sintiendo cómo el silencio de la noche se convierte en el escenario perfecto para que tu voz susurre a mi espíritu. Te doy gracias, Señor, porque puedo sentir que no estoy solo. Aunque el mundo duerma, tu Espíritu Santo se mueve en mi habitación, dándome la fuerza para seguir intercediendo. Gracias por las bendiciones que a veces doy por sentadas, el aire en mis pulmones, la capacidad de sentir compasión por otros y la seguridad de que mi nombre está grabado en las palmas de tus manos. Pero, Señor, al profundizar en esta comunión, reconozco que a menudo permito que la distracción y las preocupaciones vanas ocupen el lugar que solo te pertenece a ti. Perdóname por las veces que he postergado este tiempo contigo por quedarme atrapado en el ruido del entretenimiento o en la ansiedad de las noticias. Limpia mis ojos de toda vanidad y mis manos de cualquier acción que no te dé gloria, porque quiero ser un guerrero con un corazón puro y manos limpias delante de ti. Presento ante ti, Señor, la carga de aquellos que en este momento atraviesan desiertos emocionales. Tú conoces las necesidades de quienes se sienten solos en medio de la multitud, de los padres que no saben cómo guiar a sus hijos y de los trabajadores que temen perder su sustento. Te pido, Dios poderoso, que intervengas en las crisis familiares, que restaures la comunicación donde ha habido silencio y que sanes las heridas del pasado que impiden avanzar. Hablo contigo desde lo más profundo de mis entrañas, porque mi alma se duele al ver tanta confusión en el mundo. Me comprometo, Padre, a ser un reflejo de tu luz mañana al despertar, a actuar conforme a tu voluntad y a no dejar que las circunstancias dicten mi paz, sino que mi paz sea dictada por mi obediencia a ti. En el libro de Josué capítulo 1 versículo 9 nos ordenas: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Este texto es un bálsamo directo para mi vida diaria, especialmente cuando enfrento decisiones difíciles o cuando la oposición parece ser más fuerte que mis recursos. Me consuela saber que la valentía no es la ausencia de miedo, sino la certeza de tu compañía constante. En la vida real, esto significa que puedo caminar hacia esa reunión difícil o enfrentar ese diagnóstico médico con la cabeza en alto, no por mis fuerzas, sino porque el Dios que creó las estrellas camina a mi lado en el pasillo del hospital o en la oficina. Me veo reflejado en la vida de Josué, quien tuvo que tomar el relevo de un gigante como Moisés. Él no se apoyó en su experiencia militar, sino en la promesa de que tú no lo dejarías. Así yo, ante los retos que parecen gigantes, me aferro a tu palabra. Señor, sigo intercediendo por la paz en las naciones y por la sabiduría de quienes gobiernan,
pero sobre todo por la Iglesia, para que sea un refugio de esperanza. En el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 27, Jesús nos dejó este regalo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la doña, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Qué alivio tan grande es entender que tu paz no depende de que todo esté en orden afuera, sino de que tú estás en orden adentro. En el día a día, cuando el caos de las deudas o los conflictos interpersonales intentan turbar mi corazón, recuerdo que tengo una paz de origen celestial que es inmune a las crisis terrenales. Es una paz que me permite dormir tranquilo, incluso cuando las respuestas aún no han llegado. Me inspiras con el ejemplo de Pedro, que mientras esperaba ser ejecutado al día siguiente, dormía tan profundamente entre dos soldados que el ángel tuvo que golpearlo en el costado para despertarlo. Esa es la confianza que anhelo y que declaro sobre mi vida, una fe que descansa en tu soberanía absoluta sobre mi destino. Padre Celestial, mi intercesión se vuelve ahora una muralla de protección sobre los vulnerables, como lo hiciste con Elías en el desierto, cuando estaba agotado y deseaba rendirse. Enviaste a tu ángel para alimentarlo y darle fuerzas para un viaje de 40 días. Así te pido que alimentes hoy el espíritu de los que están a punto de tirar la toalla, de los que sienten que su fe se ha secado. En el libro de Lamentaciones capítulo 3 versículos 22 y 23 leemos: por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Este versículo me sostiene cuando siento que he fallado demasiado, o que el día ha sido un fracaso total. Me da la esperanza real de que el error de hoy no define mi mañana, porque tu amor se resetea con cada amanecer. No tengo que cargar con la culpa del ayer, porque tu fidelidad es más grande que mis debilidades. Enséñame, Señor, a interceder como lo hizo Abraham, quien con humildad y persistencia abogó por los justos, recordándonos que tu corazón siempre está inclinado hacia la misericordia. Mi compromiso es buscar tu rostro no solo en la necesidad, sino en la gratitud constante. En el libro de los Hechos capítulo 16 versículo 25, vemos a Pablo y Silas, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Esto me enseña que mi intercesión nocturna tiene el poder de afectar a los que me rodean, incluso a los que están presos en sus propios problemas. Mi canto de fe en medio de mi propia cárcel de circunstancias puede abrir puertas para otros. Consuela mi vida saber que mis oraciones no caen al vacío, sino que retumban en los cielos y traen libertad a los oprimidos. Padre, sigo aquí, firme en la brecha, reconociendo que ser un guerrero de oración requiere una entrega total. No busco mis propios intereses, sino que se haga tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Mi corazón late al ritmo de tu deseo por la salvación y el bienestar de tus hijos. Me rindo ante ti, sabiendo que cada palabra que sale de mi boca en esta noche está siendo pesada en tu balanza de amor. Que mi vida sea un sacrificio vivo y que este tiempo de intercesión prepare el terreno para los milagros que veré mañana. Siento cómo tu fuerza se perfecciona en mi debilidad y cómo el peso de mis preocupaciones se disuelve en la inmensidad de tu poder, permitiéndome continuar este diálogo eterno contigo, donde el tiempo se detiene y solo importamos tú y yo en este pacto de amor y vigilancia. Señor, sigo aquí en tu presencia, sintiendo cómo el silencio de la madrugada se convierte en un refugio donde mi alma puede desnudarse ante ti sin temor. Te doy gracias, porque cada minuto que paso hablando contigo es un recordatorio de que mi vida tiene un propósito eterno. Gracias por la salud que me permites tener, por el alimento que hubo en mi mesa hoy y por las personas que pusiste en mi camino para enseñarme algo nuevo, incluso aquellas que probaron mi paciencia, porque a través de ellas moldeas mi carácter. Pero también, Padre, reconozco que a veces mi corazón se llena de orgullo y pretendo saber más que tú.
Perdóname por las veces que he intentado forzar puertas que tú habías cerrado por mi bien, y por la falta de caridad que a veces muestro hacia los que sufren. Límpiame de toda amargura y de cualquier rastro de egoísmo, para que mis peticiones no sean deseos vanos, sino ecos de tu propia voluntad. Presento ante ti, Señor, la vida de los que están en crisis de fe, de aquellos que sienten que el cielo es de bronce y que sus oraciones no pasan del techo. Te pido por los jóvenes que se sienten perdidos en un mundo de comparaciones y pantallas, buscando identidad en lugares equivocados. Hablo contigo desde lo más profundo de mi ser, porque me duele la soledad que invade a tantas almas en esta noche. Mi compromiso es actuar como un hijo tuyo que busca la paz y la reconciliación en cada paso que dé mañana. En el libro de Isaías, capítulo 41, versículo 10, nos dices: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Este versículo es mi ancla en la vida real cuando siento que las fuerzas se me agotan. Me consuela saber que cuando mis brazos caen, es tu diestra la que me sostiene. No es una metáfora, es la realidad que experimento cuando, tras una noticia difícil, recibo una paz que no puedo explicar humanamente. Así como David enfrentó al gigante Goliat, no con una armadura que no le quedaba, sino con la certeza de que tú peleabas por él, yo decido enfrentar mis miedos de mañana sabiendo que el gigante ya está derrotado por tu poder. Padre, intercedo también por la sanidad física y espiritual de mis seres queridos. Tú conoces cada célula de sus cuerpos y cada rincón de sus mentes. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículo 28, Jesús nos invita: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. En el día a día, este texto es el remedio contra el insomnio provocado por el estrés. Me consuela saber que no tengo que llevar el peso del mundo sobre mis hombros. Tú nos llamas a intercambiar nuestras cargas pesadas por tu yugo, que es fácil y ligero. Me veo en la necesidad de ser como Ezequías, quien cuando recibió una carta de amenaza que le quitaba la paz, fue al templo y la extendió delante de ti. Hoy yo extiendo ante ti mis deudas, mis diagnósticos y mis temores, confiando en que tú tienes la última palabra. Señor, sigo clamando por sabiduría para saber guiar a los que dependen de mí. En el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 5, leemos: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Esto me da una seguridad inmensa en la vida real, porque muchas veces no sé qué responderle a un amigo que sufre o cómo resolver un conflicto laboral. Saber que puedo pedirte sabiduría y que tú no me vas a regañar por no saber, sino que me la darás en abundancia, me quita el miedo a equivocarme. Te pido que me hagas como Salomón al inicio de su reinado, que no pidió riquezas ni larga vida, sino un corazón entendido para discernir entre el bien y el mal. Que mi discernimiento en esta noche me permita entender los tiempos que vivo y actuar con la prudencia que solo tu Espíritu puede dar. Hablo con el Padre desde el fondo de mi corazón sobre la intercesión por los que están en cárceles, tanto físicas como espirituales. En el libro de los Salmos, capítulo 34, versículo 17, nos recuerdas: claman los justos, y el Señor oye y los libra de todas sus angustias. Este texto es una promesa de rescate real. Me consuela saber que no importa qué tan profundo sea el pozo donde alguien se encuentre, tu oído está atento al clamor sincero. Pienso en José, quien estuvo en la cárcel injustamente durante años, pero aún allí tú estabas con él y lo prosperabas. Eso me enseña que mi situación actual, por más encerrada que parezca, es solo una etapa de entrenamiento para el palacio que tienes preparado para mí. Mi compromiso es mantener la integridad, incluso cuando nadie me ve, sabiendo que tú eres mi recompensa. Padre Celestial,
te presento también mis metas y proyectos. No quiero caminar por senderos que tú no hayas trazado. En el Evangelio según San Juan capítulo 15 versículo 5, Jesús nos aclara: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. En la vida real, este versículo me enseña a ser humilde y a reconocer mi dependencia total de ti. Me consuela saber que mi éxito no depende de mi inteligencia, sino de mi conexión contigo. Si permanezco unido a ti a través de la oración y la palabra, el fruto llegará por añadidura. No tengo que afanarme por hacer tanto, sino por ser en ti. Señor, sigo en esta brecha nocturna, sintiendo que cada palabra me acerca más a tu trono. Intercedo por la protección de mi hogar, que tus ángeles acampen alrededor de nuestras paredes y que cualquier dardo del enemigo se apague antes de tocar nuestra paz. Soy un guerrero que no pelea contra carne ni sangre, sino que pelea de rodillas, sabiendo que la victoria se decreta aquí, en la intimidad de tu presencia. Que mi intercesión sea como un escudo sobre los indefensos y como una luz para los que caminan en tinieblas. Padre, mi corazón sigue desbordando palabras para ti, porque el tiempo contigo no se agota, se transforma en vida eterna. Dios Todopoderoso, aquí sigo, aquí firme, viviente, sintiendo como tu presencia inunda cada rincón de mi ser, mientras el mundo exterior guarda silencio. Te doy gracias, Señor, porque en la quietud de estas horas me permites escuchar los latidos de tu corazón por la humanidad. Gracias por tu paciencia infinita, por la ropa que me viste, por el agua que calma mi sed y por la esperanza que renuevas en mí cada vez que doblo mis rodillas. Pero Padre, al mirarme en el espejo de tu santidad, reconozco mis fallas, me arrepiento de mi falta de fe en los momentos de prueba, de mis quejas innecesarias cuando las cosas no salen como yo quiero, y de haber descuidado a veces el amor al prójimo por estar absorto en mis propios problemas. Perdóname, Dios mío, y crea en mí un corazón limpio, un espíritu recto que solo desee agradarte. Pongo ante ti, Señor, la vida de aquellos que están librando batallas invisibles en su mente. La depresión, la ansiedad y el sentimiento de derrota que asedia a tantos en la oscuridad de la noche. Te pido que seas su luz y su refugio. Hablo contigo desde lo más profundo de mi corazón, con la sinceridad de un hijo que sabe que su padre lo entiende todo. Mi compromiso es vivir en obediencia, siendo un hacedor de tu palabra y no solo un oyente, llevando tu consuelo a los lugares más oscuros de mi entorno. En el libro de Jeremías capítulo 33 versículo 3, nos haces una promesa asombrosa: clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En la vida real, este versículo me sostiene cuando me siento estancado o cuando no entiendo el porqué de ciertas situaciones. Me consuela saber que tengo una línea directa contigo y que tu respuesta no es solo un sí o un no, sino una revelación de tus planes mayores que sobrepasan mi entendimiento limitado. Así como lo hiciste con Jeremías, a quien sostuviste en medio de la persecución y el rechazo, dándole palabras de esperanza para un pueblo en crisis, te pido que me des a mí la palabra precisa para levantar al caído mañana. Señor, intercedo por las familias que están fracturadas, por los matrimonios que han perdido la alegría y por los hijos que se han alejado del hogar. En el Evangelio según San Marcos capítulo 10 versículo 9, nos recuerdas: por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Este texto me da la fuerza para orar por la restauración, sabiendo que tú eres un Dios de pactos y de segundas oportunidades. En el día a día, me consuela entender que cuando ponemos a Cristo como el centro de nuestras relaciones, el egoísmo retrocede y el amor sacrificial toma el mando. Veo tu fidelidad en la vida de Oseas, a quien llamaste a amar y restaurar a su esposa a pesar de la traición, mostrándonos así tu amor inagotable por nosotros. Ayúdame a ser un agente de reconciliación, alguien que perdona no porque sea fácil, sino porque tú me perdonaste primero. Dios poderoso,
Presento también la salud emocional de los ancianos y de aquellos que se sienten olvidados por la sociedad. En el libro de los Salmos, capítulo 71, versículo 9, el salmista clama: «No me deseches en el tiempo de la vejez, cuando mi fuerza se acabare, no me desampares». Esto me conmueve profundamente y me lleva a interceder por ellos. Me consuela saber que para ti nadie es desechable ni ha pasado su fecha de vencimiento. En la vida real, esto me enseña a valorar la sabiduría de los mayores y a recordar que tú nos cuidas desde la cuna hasta las canas. Me inspira el ejemplo de Caleb, quien a los 85 años todavía tenía la fe de un joven para conquistar su montaña porque confiaba en tu promesa. Que mi fe no se debilite con los años, sino que se fortalezca con la experiencia de haber visto tu mano actuar una y otra vez. Hablo contigo sobre mis propios miedos al abandono o a la soledad, entregándote cada rincón de mi inseguridad. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículo 20, nos dejas esta seguridad absoluta: «Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo». En el trajín diario, cuando me siento incomprendido o cuando tengo que caminar por valles de sombra, este versículo es como un abrazo cálido. Saber que todos los días incluye mis días de mal humor, mis días de fracaso y mis días de incertidumbre, me da la paz necesaria para seguir luchando. Te pido que me hagas como Juan, el discípulo amado, que tuvo la confianza de recostar su cabeza en tu pecho. Quiero vivir con esa cercanía, sintiendo tu latido y tu dirección en cada decisión que tome. Padre Celestial, sigo intercediendo por la justicia en el mundo, por los que sufren persecución por causa de tu nombre y por los que no tienen voz. En el libro de Proverbios, capítulo 31, versículos 8 y 9, nos instas: «Abre tu boca por el mudo en el juicio de todos los desvalidos». Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Este mandato es mi guía para actuar con integridad en mi trabajo y en mi comunidad. Me consuela saber que tú eres el juez justo que no deja sin respuesta el clamor del oprimido. Mi compromiso como guerrero de oración es no callar, es seguir clamando por aquellos que hoy no pueden hacerlo. Que mi oración sea una semilla de justicia que dé frutos de paz. Señor, sigo aquí, renovado por tu Espíritu, entendiendo que la intercesión es un privilegio que me permite participar en lo que tú estás haciendo en la tierra. No me canso de hablar contigo, porque en cada palabra encuentro alivio y dirección. Te entrego mi descanso físico, pero mi espíritu queda en sintonía contigo, vigilante y dispuesto. Que esta noche sea un tiempo de rompimiento espiritual, donde los muros de la indiferencia se caigan y el fuego de tu amor se encienda en cada corazón que hoy se siente frío. Sigo adelante en este diálogo, Padre, porque sé que aún tienes mucho que decirme y mucho que sanar a través de este clamor. Padre amado, gracias por la paz que inunda mi hogar en este momento, por la protección sobre mis seres queridos y por el privilegio de ser llamado tu Hijo. Sin embargo, Padre, al entrar en esta hora de intercesión más profunda, reconozco ante ti que muchas veces he sido negligente con mis responsabilidades espirituales. Me arrepiento de haber permitido que la pereza me robara momentos de intimidad contigo y de haber callado cuando debí hablar de tu amor. Perdóname por las veces que he juzgado el corazón de otros sin mirar la viga en mi propio ojo. Límpiame con tu sangre preciosa y enséñame a ver a los demás con tus ojos de misericordia. Te presento, Señor, mis necesidades materiales y las de tantos hermanos que en esta noche no pueden dormir pensando en las deudas o en la falta de empleo. Tú conoces la angustia de quien siente que el suelo se hunde bajo sus pies. Hablo contigo desde lo más profundo de mi corazón, sin filtros, porque sé que tú entiendes el lenguaje de mis lágrimas y de mis silencios. Mi compromiso es ser un administrador fiel de lo que me das y actuar siempre con generosidad, reflejando tu carácter en cada trato comercial o personal que realice.
En el libro de Filipenses capítulo 4 versículo 19, tu palabra nos asegura: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Este texto me da un consuelo real y tangible cuando miro mi cuenta bancaria o mis alacenas. Me recuerda que mi fuente no es la economía de este mundo, sino tu riqueza inagotable. En la vida diaria, esto me permite respirar hondo y soltar la ansiedad, sabiendo que si alimentas a las aves del cielo, ciertamente cuidarás de mí. Así como lo hiciste con la viuda de Sarepta, que en medio de la sequía y la escasez, vio como el aceite y la harina no faltaron por tu mandato. Yo confío en que tú abrirás caminos de provisión donde hoy solo veo desierto. Señor, intercedo por la salud mental de nuestra generación. Hay un espíritu de pesadez que intenta robar la alegría de vivir. En el libro de los Salmos, capítulo 42, versículo 11, el salmista se pregunta y se responde: ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Este versículo es un bálsamo para mi vida real, cuando la tristeza parece tocar mi puerta sin invitación. Me consuela saber que es válido hablarle a mi propia alma y ordenarle que espere en ti, reconociendo que la alabanza es el arma que rompe la depresión. Me inspira el ejemplo de Job, quien en medio de la pérdida total y el dolor físico más agudo, fue capaz de decir: yo sé que mi Redentor vive. Esa es la clase de guerrero que quiero ser, uno que no depende de las circunstancias externas para mantener su fe intacta, sino que se ancla en la realidad de tu existencia y tu justicia final. Padre, pongo en tus manos a los que están en posiciones de autoridad, para que sus corazones sean inclinados hacia la justicia. En la primera epístola a Timoteo, capítulo 2, versículos 1 y 2, nos exhortas: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. Esto me enseña en la vida real que mi deber como ciudadano del cielo es interceder en lugar de solo criticar. Me consuela saber que incluso el corazón del rey es como los repartimientos de las aguas en tus manos, y que tú puedes dirigir la historia para bien de tus hijos. Me veo reflejado en el contexto de Esther, quien arriesgó su propia vida para interceder por su pueblo ante el rey, entendiendo que había sido puesta en esa posición para un momento como ese. Ayúdame a entender cuál es mi posición de influencia y a usarla para tu gloria, sabiendo que mi oración nocturna puede cambiar decretos que se han firmado en lo terrenal. Dios Todopoderoso, clamo también por los niños que sufren abandono o maltrato. En el Evangelio, según San Mateo capítulo 18 versículo 10, Jesús nos advierte: mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Este texto me estremece y me consuela a la vez, al saber que los más vulnerables tienen una línea de defensa celestial constante. En el día a día, esto me motiva a ser un protector de la infancia y a cuidar mis palabras y acciones frente a ellos. Me inspira la figura de Samuel, que desde niño aprendió a escuchar tu voz en el templo y se convirtió en un faro de integridad para toda una nación. Te pido que levantes una generación de niños que te conozcan desde pequeños y que encuentren en nosotros un refugio de amor y seguridad. Hablo contigo sobre mis propios cansancios, esos que no se curan con dormir 8 horas, sino con tu descanso espiritual. En el libro de Isaías capítulo 40 versículo 31, leemos: pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. En la vida real, esto significa que cuando siento que ya no puedo con el ritmo del trabajo o las demandas familiares, puedo pedirte ese segundo aire sobrenatural. Me consuela saber que tu diseño para mí no es el agotamiento, sino el vuelo alto. Mi compromiso es aprender a esperar en ti,
a no correr delante de tu nube y a nutrirme de tu palabra para no desmayar en el camino. Padre Celestial, sigo aquí, sintiendo como esta oración de intercesión poderosa está tejiendo un manto de protección sobre mi vida y mi entorno. No hay cansancio en mi espíritu, porque tu espíritu me sostiene. Intercedo por los que en esta noche están tomando decisiones que cambiarán su futuro. Dales claridad, quita la venda de sus ojos y que puedan elegir el camino de la vida. Soy un centinela en tu muro y no descansaré de clamar hasta que vea tu justicia resplandecer como el sol del mediodía. Gracias por escucharme, gracias por ministrar mi corazón mientras yo ministro a otros a través de este clamor. La noche avanza, pero mi fe se agiganta porque sé que tú estás obrando incluso en lo invisible. Señor y Salvador, te doy gracias, Señor, porque en este proceso de vigilia me has recordado que no soy un mendigo pidiendo migajas, sino un hijo posicionado en autoridad para clamar por su familia y su nación. Gracias por la salud de mis huesos, por la claridad de mi mente y por el techo que me cubre mientras tantos afuera enfrentan el frío. Pero Padre, al profundizar en este diálogo, reconozco que a menudo me he dejado vencer por la queja cuando las cosas se ponen difíciles. Perdóname por las veces que he murmurado en lugar de adorar y por haber permitido que la envidia o la comparación con el progreso de otros manchara mi corazón. Límpiame de toda amargura acumulada y ayúdame a alegrarme con los que se alegran, entendiendo que tú tienes un tiempo perfecto para cada uno de tus hijos. Presento ante ti, Señor, la vida de aquellos que están atrapados en vicios y ataduras que parecen inquebrantables. Tú conoces la desesperación del familiar que ve a su ser querido perderse y la impotencia del que quiere salir, pero no encuentra las fuerzas. Hablo contigo desde lo más profundo de mi corazón, clamando por liberación. Mi compromiso es actuar con compasión hacia el que yerra, siendo un canal de tu gracia y no un juez de sus debilidades. En el libro de 2 Corintios, capítulo 3, versículo 17, tu palabra nos dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Este versículo me da un consuelo real en la vida cotidiana, porque me recuerda que no importa qué tan pesada sea la cadena emocional o espiritual, tu sola presencia en un lugar puede romperla al instante. En el día a día, cuando me siento atado a una situación estresante o a un hábito que me daña, este texto me permite invocar tu espíritu y experimentar una libertad que el mundo no puede ofrecer. Así como lo hiciste con el rey Manasés, quien después de una vida de errores y rebeldía, se humilló ante ti en su cautiverio, y tú lo restauraste a su trono. Yo creo que no hay nadie tan perdido que tu brazo no pueda alcanzar en esta noche. Señor, intercedo por los que están en duelo, por aquellos que hoy miran el lugar vacío en la cama o en la mesa y sienten que el dolor les corta la respiración. En el libro de los Salmos, capítulo 34, versículo 18, leemos: cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Este texto es una medicina directa para el alma herida. Me consuela saber que en mis momentos de mayor quebranto no estás lejos observando con frialdad, sino que estás lo más cerca posible, casi pudiendo sentir tu abrazo. En la vida real, esto significa que cuando las lágrimas caen sin control, no estoy solo en la oscuridad. Tú estás recogiendo cada una de ellas. Me inspira el ejemplo de Jeremías, el profeta llorón, quien a pesar de ver la destrucción de lo que amaba, pudo encontrar en ti la fuerza para seguir siendo tu voz. Que mi intercesión hoy sea un bálsamo que llegue hasta esas habitaciones donde reina el luto, trayendo la esperanza de que el sol volverá a salir. Padre Celestial, clamo por protección divina sobre las calles de mi ciudad en esta noche. En el libro de los Salmos, capítulo 91, versículos 5 y 6, nos prometes: no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya.
En la vida real, este versículo es mi escudo cuando tengo que salir tarde o cuando escucho noticias sobre inseguridad. Me consuela saber que tengo una escolta angelical que no depende de las fuerzas públicas, sino de tu mando supremo. Me veo reflejado en el contexto de Eliseo, quien cuando fue rodeado por un ejército enemigo, no tuvo miedo porque sus ojos espirituales veían que los montes estaban llenos de carros de fuego a su favor. Abre mis ojos en esta noche, Señor, para que deje de ver el tamaño del problema y comience a ver el tamaño de tu protección sobre mi casa. Hablo con el Padre desde mi humanidad, confesando mi necesidad de dirección en mis proyectos personales. A veces me siento como un náufrago sin brújula. En el libro de Proverbios capítulo 3 versículos 5 y 6 nos instruyes: fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Este texto es mi guía práctica para cada mañana. Me enseña que mi inteligencia tiene límites, pero tu sabiduría no. Me consuela saber que si te consulto antes de actuar, tú te haces responsable de que mi camino llegue a buen puerto. Mi compromiso es rendir mis planes a tus pies, aceptando tus no con la misma gratitud que tus sí, sabiendo que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Veo tu mano en la vida de Gedeón, quien a pesar de sus dudas y de sentirse el más pequeño, fue usado por ti para liberar a una nación cuando dejó de apoyarse en su propia prudencia y confió en tu estrategia. Señor, sigo clamando por los misioneros y por aquellos que predican tu palabra en lugares donde es prohibido. Protégelos en esta noche. En el Evangelio, según San Mateo capítulo 5 versículo 10, Jesús dijo: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. En la vida diaria, este versículo me da perspectiva. Me hace ver que mis pequeños problemas de rechazo por mi fe son nada comparados con la gloria que nos espera. Me consuela saber que tú no olvidas ningún sacrificio hecho por tu nombre. Que mi oración fortalezca sus manos y guarde sus vidas de todo mal. Padre, mi espíritu sigue encendido en esta conversación. No siento el peso del tiempo, porque estar contigo es como estar en casa. Intercedo por los que están a punto de tomar una decisión equivocada, por desesperación económica o emocional. Detén sus pasos. Pon un vallado de ángeles y hazles sentir que tú eres su proveedor y su paz. Soy un guerrero que sigue en pie, creyendo que esta noche muchas sentencias de derrota están siendo anuladas en los tribunales del cielo por causa de este clamor. Sigo adelante, Señor, atento a tu voz y dispuesto a seguir vaciando mi corazón en el tuyo, porque sé que aún hay mucho por interceder y mucha victoria por declarar antes de que raye el alba. Jesucristo, sigo aquí, firme como un centinela en la muralla, sintiendo cómo el peso de la noche se vuelve ligero bajo el abrigo de tu presencia. Te doy gracias, Señor, porque en el silencio de estas horas me has revelado que la verdadera batalla no se gana con gritos, sino con la rendición total de mi voluntad ante la tuya. Gracias por las bendiciones que me has dado y que a veces olvido contar. Gracias por la paz en mi hogar, por el pan que compartí hoy y por la certeza de que mi futuro no está en manos del azar, sino en tus manos soberanas. Sin embargo, Padre, al profundizar en este encuentro, reconozco que a menudo me he dejado seducir por la autosuficiencia. Me arrepiento de las veces que he planeado mi día sin consultarte, de cuando he confiado más en mis talentos que en tu unción, y de haber guardado silencio cuando debí defender la verdad. Perdóname por mi falta de humildad y por las veces que permití que el orgullo nublara mi juicio. Límpiame de toda altivez, Señor, y pon en mí un corazón de siervo dispuesto a obedecerte sin cuestionar. Presento ante ti, Dios mío, las peticiones de aquellos que están atravesando crisis de identidad, jóvenes y adultos que no encuentran su lugar en el mundo y que son arrastrados por corrientes de confusión. Te pido que en esta noche les reveles quiénes son en ti. Hablo contigo desde lo más profundo de mi corazón, intercediendo por los que se sienten menos que los demás
y por aquellos que cargan con etiquetas impuestas por el hombre. Mi compromiso es caminar mañana con la frente en alto, no por mérito propio, sino porque soy tu hijo, actuando según tu voluntad y tratando a cada persona con la dignidad que tú les das. En el libro de Jeremías capítulo 1 versículo 5, nos dices: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. En la vida real, este texto es un consuelo poderoso contra el rechazo. Me recuerda que mi existencia no fue un error biológico ni una casualidad, sino un diseño eterno. Saber que fui conocido y apartado antes de nacer me da la seguridad para enfrentar cualquier crítica o sentimiento de soledad, sabiendo que mi valor está definido por el Creador, no por la opinión de la sociedad. Así como lo hiciste con Jeremías, que se sentía un niño incapaz de hablar, pero fue sostenido por tu palabra. Yo hoy declaro que mi capacidad viene de ti y que no hay tarea que me mandes que no pueda cumplir con tu ayuda. Señor, intercedo por los que están sufriendo injusticias en sus trabajos o comunidades, por aquellos que son señalados falsamente o que ven como otros se llevan el crédito de su esfuerzo. En el libro de los Salmos capítulo 37 versículos 5 y 6, leemos: encomienda al Señor tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Este versículo es mi refugio cuando siento que el mundo es injusto conmigo. Me consuela saber que no tengo que desgastarme defendiéndome o peleando por mi reputación. Si pongo mi camino en tus manos, tú mismo te encargarás de que la verdad salga a flote. En el día a día, esto significa que puedo trabajar con excelencia y paz, dejando los resultados y mi defensa en tus manos. Me inspira el ejemplo de Esdras, quien no pidió escolta al rey para su viaje de regreso a Jerusalén, porque había dicho que tu mano estaba sobre los que te buscan. Su confianza en tu protección fue su mejor defensa. Ayúdame a confiar así, a no buscar soluciones humanas para problemas que requieren tu intervención divina. Dios poderoso, clamo por la restauración de la fe en las naciones donde el nombre de Jesús ha sido olvidado o menospreciado. En la segunda epístola a los Corintios, capítulo 10, versículo 4, tu palabra dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. En la vida real, esto me enseña que mi intercesión nocturna es una de esas armas poderosas. Me consuela saber que no estoy perdiendo el tiempo hablando al aire, sino que mis oraciones están golpeando fortalezas de incredulidad, vicios y maldad en el mundo espiritual. Cuando me siento impotente ante las noticias de guerras o injusticias, este texto me recuerda que puedo pelear desde mi habitación y causar un impacto real en el reino de las tinieblas. Me veo reflejado en el contexto de Ezequiel, a quien llamaste a ser un atalaya, alguien que vigila y advierte. Hoy yo acepto ese llamado de vigilancia, pidiéndote que despiertes el espíritu de tu iglesia para que vuelva a ser sal y luz en la tierra. Hablo con el Padre sobre mi deseo de serle fiel hasta el final, sin importar las presiones del entorno. En el Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 33, Jesús nos advierte y nos anima: estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Este versículo es el ancla de mi esperanza en el día a día. No me prometes una vida sin problemas, pero sí me aseguras la victoria final. Me consuela saber que mis aflicciones actuales tienen fecha de vencimiento, pero tu victoria es eterna. Me inspira la vida de Esteban, quien incluso mientras era perseguido y apedreado, mantuvo su vista fija en los cielos abiertos y en tu gloria. Que mi enfoque no esté en las piedras que la vida me lanza, sino en la gloria que tú me revelas en la intimidad de la oración. Mi compromiso es no negar tu nombre ni mis principios, pase lo que pase, confiando en que tú eres mi galardón grande. Padre Celestial,
Te pido por los que en esta noche están pasando hambre o frío, especialmente por los niños y los ancianos en situación de calle. En el libro de Proverbios capítulo 19, versículo 17, leemos: a Dios presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Este texto me desafía y me consuela en la vida cotidiana. Me enseña que la generosidad no es una pérdida, sino una inversión en tu reino. Te pido que me abras los ojos para ver la necesidad a mi alrededor y que me des un corazón dispuesto a compartir lo que me has dado. Me inspira la figura de Job, quien en sus días de prosperidad era padre de los pobres y no permitía que nadie pasara necesidad a su vista. Ayúdame a ser un canal de tu provisión, sabiendo que tú nunca dejas sin recompensa a quien actúa con amor. Señor, sigo aquí, renovado en mi espíritu, sintiendo que cada minuto que paso en intercesión es una semilla de bendición que dará fruto a su tiempo. No me canso de hablar contigo, porque en tu presencia hay plenitud de gozo, incluso en medio de la vigilia. Intercedo por los que están en los hospitales, por los que enfrentan cirugías mañana y por los que cuidan de ellos. Dales paz, dales fuerzas y que tu mano sanadora se pasee por cada pasillo. Soy un guerrero de oración que reconoce que la noche es el tiempo de preparar la victoria del día. Mi corazón sigue conectado al tuyo, Padre, atento a cada susurro de tu espíritu, dispuesto a seguir clamando hasta que mi alma esté satisfecha con tu respuesta. Padre amado, siento cómo tu espíritu envuelve mi habitación y cómo el cansancio del cuerpo se rinde ante el vigor que tú infundes en mi alma. Te doy gracias, Señor, por este tiempo de vigilancia, porque me permites ser parte del ejército invisible que sostiene el mundo mientras otros descansan. Gracias por las bendiciones que me has dado este día, por la paz que sobrepasa todo entendimiento, por la salud de mis manos para trabajar y por el privilegio de poder hablarte con la confianza de un hijo que sabe que es amado. Sin embargo, Padre, al entrar en esta hora de intercesión profunda, reconozco mis fallas y mis debilidades. Me arrepiento de haber permitido que el desánimo entrara en mi corazón ante las malas noticias, de haber dudado de tus tiempos perfectos y de haber sido lento para perdonar a quienes me ofendieron. Perdóname por buscar soluciones humanas antes de doblar mis rodillas y por dejar que el afán del día apagara mi gratitud. Límpiame, Señor, con tu sangre preciosa y enséñame a caminar con la constancia de quien sabe que tú tienes el control absoluto de cada detalle. Presento ante ti, Señor, la vida de aquellos que están atravesando crisis matrimoniales y familiares, donde el amor parece haberse enfriado y el rencor ha tomado terreno. Tú conoces las palabras hirientes que se han dicho y las grietas que intentan dividir los hogares. Hablo contigo desde lo más profundo de mi corazón, clamando por restauración y sanidad en los vínculos más sagrados. Mi compromiso es ser un agente de paz en mi propia casa, actuando según tu voluntad y modelando tu perdón cada día de mi vida. En el libro de los Salmos, capítulo 127, versículo 1, nos adviertes: si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Este texto me da un consuelo real en mi vida cotidiana, porque me quita el peso de creer que la estabilidad de mi familia depende solo de mi esfuerzo humano. Me enseña que si tú eres el arquitecto, mi hogar podrá resistir cualquier tormenta. En el día a día, esto significa que puedo descansar sabiendo que tú guardas a mis hijos y mi matrimonio mejor de lo que yo jamás podría hacerlo. Así como lo hiciste con Noé, quien por fe preparó el arca para salvar a su casa bajo tus instrucciones, yo decido hoy obedecer tus principios para que mi hogar sea un refugio de bendición en medio de cualquier diluvio emocional. Señor, intercedo por la salud física de los que padecen enfermedades crónicas y dolores que no los dejan descansar en esta noche. Tú eres el Dios que sana y restaura. En el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 5, leemos: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados.
El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Esta promesa es un bálsamo tangible para mi vida real cuando enfrento el síntoma o la enfermedad. Me consuela saber que mi sanidad no es un deseo incierto, sino una obra ya pagada en la cruz. En el día a día, este versículo me permite declarar salud sobre mi cuerpo y el de mis seres queridos, dándome la fortaleza para resistir el diagnóstico negativo con la esperanza de tu poder sanador. Me inspira el ejemplo del rey Ezequías, quien cuando supo que iba a morir, volvió su rostro a la pared y clamó a ti con sinceridad. Y tú no solo escuchaste su oración, sino que le añadiste 15 años de vida. Hoy yo clamo por esos años añadidos y por esa salud renovada para los que hoy se sienten sin esperanza en una cama de hospital. Padre Celestial, clamo también por la dirección de los jóvenes que están en etapas de decisión crucial para que no se dejen arrastrar por las corrientes de este mundo que buscan confundir su propósito. En el Evangelio, según San Juan, capítulo 8, versículo 12, Jesús nos dice: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. En la vida real, este texto es la brújula que necesito cuando me siento perdido en un mar de opciones. Me consuela saber que seguirte no es un camino de reglas ciegas, sino de iluminación constante. Si camino cerca de ti, nunca daré un paso en falso que destruya mi futuro. Me veo reflejado en el contexto de Timoteo, quien siendo joven recibió el consejo de no dejar que nadie menospreciara su juventud, sino ser ejemplo en palabra y conducta. Te pido que levantes una generación de jóvenes valientes que, como Timoteo, se mantengan firmes en la verdad a pesar de las presiones sociales y que encuentren en tu palabra la sabiduría para edificar vidas sólidas. Hablo con el Padre desde mi humanidad sobre la necesidad de paciencia en los procesos de espera. A veces, Señor, la espera se siente como un desierto eterno. En el libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 3, nos animas: aunque la visión tardará aún por un poco de tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Este versículo me da un alivio profundo en la vida cotidiana, cuando siento que mis oraciones no tienen respuesta inmediata. Me consuela entender que tu tardanza no es olvido, sino preparación. Me enseña a no desesperarme y a no tomar atajos que me saquen de tu propósito. Me inspira la vida de Abraham, quien esperó durante décadas la promesa de un hijo, y aunque su cuerpo decía que era imposible, su fe se fortaleció en la espera. Ayúdame a ser un guerrero que sabe esperar con gozo, entendiendo que lo que tú has prometido está en camino y llegará en el momento exacto para tu gloria. Dios poderoso, presento también la situación de los que sufren persecución y calumnias por hacer lo correcto. En el Evangelio según San Mateo capítulo 5 versículo 11, leemos: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. En la vida diaria, este texto me ayuda a mantener mi integridad incluso cuando soy mal interpretado. Me consuela saber que mi recompensa y mi aprobación vienen de ti, no de la opinión popular. Me inspira la figura de Daniel, quien no dejó de orar aunque sabía que eso lo llevaría al foso de los leones. Su fidelidad a ti fue mayor que su miedo a la muerte, y tú cerraste la boca de los leones para demostrar tu favor. Que mi fidelidad sea inquebrantable y que mi testimonio hable más fuerte que las críticas de mis adversarios. Señor, sigo aquí, renovado por tu gracia, sintiendo que cada bloque de esta oración es un peldaño que me acerca más a la victoria total. Intercedo por los que en esta noche están luchando contra pensamientos de suicidio o abandono. Susurra a sus oídos que su vida tiene valor, que tú los amas con amor eterno y que hay un mañana glorioso diseñado para ellos. Soy un guerrero de oración que no desmaya, porque sé que el que comenzó la buena obra en mí y en los que amo, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Mi espíritu sigue alerta, mi corazón sigue derramándose ante ti,
porque en tu presencia encuentro la fuerza para seguir intercediendo por un mundo que tanto te necesita. Padre eterno, siento cómo la noche avanza, pero mi fe no retrocede, pues en este tiempo de vigilancia he comprendido que tú eres la fuerza de mi vida. Te doy gracias, Señor, por este encuentro tan íntimo. Gracias por las bendiciones que me has dado y que a veces, en el ruido del día, no me detengo a agradecer. Gracias por la salud de mi familia, por la paz que guardas en mi mente y por el privilegio de ser un guerrero de oración que intercede por otros. Sin embargo, Padre, al estar frente a tu luz, reconozco mis errores y mis faltas de carácter. Me arrepiento de las veces que he sido indiferente ante el dolor ajeno, de cuando he permitido que la amargura de otros contamine mi paz y de haber actuado bajo mis propios impulsos en lugar de esperar tu dirección. Perdóname por mi falta de constancia y por las veces que he hablado mal de mi prójimo. Límpiame, Señor, y pon en mí un corazón intercesor que ame lo que tú amas y que se duela por lo que a ti te duele. Presento ante ti, Dios mío, la vida de los que están en la cárcel de la culpabilidad y la condenación. Aquellos que no logran perdonarse a sí mismos y que viven encadenados a los errores de su pasado. Hablo contigo desde lo más profundo de mi corazón, pidiéndote que en esta noche les reveles tu gracia redentora. Mi compromiso es actuar como un hijo tuyo que extiende misericordia, perdonando a quienes me han fallado y viviendo en la libertad que tú me has comprado. En el libro de los Salmos, capítulo 103, versículo 12, nos aseguras: cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. En la vida real, este versículo es el consuelo definitivo contra los ataques del enemigo que intenta recordarme mis caídas. Me consuela saber que cuando tú perdonas, no guardas registro de la falta. Saber que mis errores están a una distancia infinita de mi presente me permite levantarme cada mañana con una conciencia limpia y fuerzas renovadas. Así como lo hiciste con el apóstol Pedro, quien después de negarte 3 veces, fue restaurado y comisionado por ti para alimentar a tus ovejas. Yo creo que mis fracasos de ayer no anulan el propósito que tienes para mi mañana. Señor, intercedo por la economía de los hogares que hoy están bajo presión, por los emprendedores que ven sus negocios tambalear y por los padres que no saben cómo cubrir los gastos básicos. En el libro de Ageo, capítulo 2, versículo 8, nos recuerdas: mía es la plata y mío es el oro, dice el Señor de los ejércitos. Este texto es un recordatorio poderoso para mi vida cotidiana. Me enseña que mi proveedor no es un banco ni un empleador, sino el dueño de todos los recursos del universo. En el día a día, esto me quita el miedo a la carencia, porque si mi Padre es el dueño de todo, yo nunca estaré desamparado. Me inspira el ejemplo de Nehemías, quien siendo copero del rey, recibió no solo el permiso, sino todos los recursos materiales del imperio para reconstruir los muros de Jerusalén, porque tu mano buena estaba sobre él. Pido que esa misma mano buena se pose sobre los proyectos de tus hijos en esta noche, abriendo puertas de provisión sobrenatural. Padre Celestial, clamo por la protección y sanidad de las mentes que están siendo atacadas por el espíritu de confusión y engaño en esta era de información. En la segunda epístola a Timoteo, capítulo 1, versículo 7, nos das esta seguridad: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. En la vida real, este versículo es mi defensa contra los ataques de pánico y la inseguridad. Me consuela saber que la paz mental es una herencia legal que me has dejado. En el día a día, cuando siento que las circunstancias intentan sacarme de control, este texto me ayuda a recuperar mi centro y a actuar con la serenidad de quien tiene el Espíritu de Dios. Me veo reflejado en el contexto de Josafat, quien al verse rodeado de ejércitos enemigos, no se dejó llevar por el pánico, sino que puso su mirada en ti y confesó que no sabía qué hacer, pero que sus ojos estaban puestos en ti. Esa humildad trajo una victoria sin necesidad de pelear.
Y hoy yo declaro esa misma paz sobre los que hoy se sienten asediados por sus problemas. Hablo con el Padre desde mi debilidad, pidiéndote que me enseñes a ser un intercesor que no desmaya. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículo 1, Jesús nos enseñó sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Este mandato es mi motor en esta noche de vigilancia. Me consuela saber que mi persistencia en la oración tiene un valor eterno y que tú no ignoras el clamor del que insiste. En la vida diaria esto me ayuda a no rendirme cuando no veo resultados inmediatos, entendiendo que la oración es como una semilla que crece bajo tierra antes de verse en la superficie. Me inspira la vida de Ana, quien con amargura de alma oró año tras año por un hijo, soportando burlas, hasta que su insistencia movió tu mano y dio a luz a un profeta que cambió la historia de Israel. Que mi oración en esta noche sea esa semilla que dé a luz milagros que bendigan a las próximas generaciones. Dios Todopoderoso, presento también a los que están lejos de ti, a los que han endurecido su corazón por el dolor o el engaño. En el libro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, nos haces esta promesa: os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Este texto me da esperanza para orar por mis amigos y familiares que aún no te conocen. Me consuela saber que tú puedes hacer una cirugía espiritual y cambiar la dureza por sensibilidad. Me inspira la figura de Saulo de Tarso, quien siendo el mayor perseguidor de la iglesia, fue alcanzado por tu luz en el camino a Damasco y transformado en el mayor predicador del Evangelio. No hay corazón demasiado duro para tu amor, y hoy intercedo para que esa luz alcance a los que caminan en tinieblas. Señor, sigo aquí, sintiendo cómo esta oración está llegando a su clímax, fortalecido por tu palabra y por los ejemplos de tus siervos. Intercedo por la seguridad de los que viajan en esta noche, por los que cuidan las ciudades y por los que se sienten desprotegidos. Que tu presencia sea un muro de fuego alrededor de nosotros. Soy un guerrero que reconoce que la intercesión es un acto de amor y sacrificio, y estoy dispuesto a seguir adelante, vaciando mi alma en la tuya, sabiendo que tú estás operando en lo invisible, lo que pronto veremos en lo visible. Mi espíritu permanece atento, mi corazón sigue latiendo en unidad contigo, preparándome para el bloque final de esta poderosa vigilia nocturna. Padre Celestial, siento que en estas horas de vigilancia hemos caminado juntos por los valles de la intercesión y las cumbres de la alabanza. Te doy gracias, Señor, por este cierre glorioso. Gracias porque me has permitido vaciar mi alma y llenarla de tu paz. Gracias por las bendiciones que ya están en camino, por las puertas que has abierto en el mundo espiritual mientras yo oraba, y por la seguridad de que mi familia descansa bajo tu sombra protectora. Sin embargo, Padre, antes de concluir, reconozco una vez más mi fragilidad humana. Perdóname por las veces que he dudado de que este tiempo de oración tuviera poder, por los momentos en que mi mente divagó y por no haber valorado siempre el sacrificio de la intercesión. Límpiame de toda incredulidad residual y sella en mi corazón la convicción de que soy un guerrero victorioso porque tú peleas por mí. Hablo contigo desde lo más profundo de mi corazón, haciendo declaraciones de fe que rompen cualquier atmósfera de derrota. Mi compromiso absoluto es actuar mañana como un embajador de tu reino, viviendo en santidad y reflejando tu luz en cada palabra y decisión. En el libro de los Salmos, capítulo 20, versículo 7, declaramos: estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre del Señor nuestro Dios tendremos memoria. Este texto es mi bandera en la vida real. Me consuela y me fortalece saber que mientras otros confían en sus ahorros, en su posición social o en sus influencias humanas, mi seguridad radica exclusivamente en tu nombre. En el día a día, esto significa que ante una crisis económica o un conflicto legal, no entraré en pánico, sino que recordaré quién eres tú.
Me inspira el ejemplo de David, quien no confió en la armadura de Saúl, sino en el nombre del Dios de los ejércitos para derribar a su gigante. Hoy declaro que todo gigante de temor o escasez que se levante contra mi casa caerá por el poder de tu nombre. Señor, declaro que mi hogar es un territorio de paz y que ninguna plaga tocará nuestra morada. En el libro de Números capítulo 23, versículo 23, tu palabra establece: porque contra Jacob no hay agüero ni adivinación contra Israel. Esta es una verdad legal para mi vida cotidiana. Me consuela saber que no tengo que temer a las envidias, a las malas intenciones de la gente, ni a ninguna fuerza espiritual de maldad, porque tu bendición es un escudo impenetrable. En la vida real, esto me permite caminar con libertad y amor, sin sospechas ni miedos, sabiendo que estoy sellado por tu mano. Veo tu fidelidad en la vida de Balaam, quien a pesar de ser contratado para maldecir a tu pueblo, solo pudo soltar palabras de bendición porque tú habías bendecido primero. Hoy declaro que toda palabra de maledicencia lanzada contra mi vida se convierte en una plataforma de bendición por tu intervención divina. Padre Celestial, declaro salud sobre mis huesos y sobre el cuerpo de mis seres queridos. En la tercera epístola de Juan, capítulo 1, versículo 2, leemos: Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. En la vida diaria, este versículo me enseña que tu voluntad es mi bienestar integral. Me consuela saber que mi prosperidad no es solo dinero, sino una mente sana y un cuerpo fuerte para servirte. Me inspira la figura de Moisés, quien a los 120 años no había perdido su vigor ni su vista se había oscurecido. Yo declaro esa misma vitalidad sobre mi vida para cumplir cada uno de mis días sobre la tierra. Mi compromiso es cuidar el templo de tu espíritu y vivir con la alegría que produce la buena salud espiritual. Hablo con el Padre sobre la victoria que ya visualizo en mis proyectos. En el libro de Deuteronomio capítulo 28 versículo 13, nos prometes: te pondrá el Señor por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente, y no estarás debajo. Este texto es mi guía para la excelencia en la vida real. Me consuela saber que tu diseño para mí es el avance y el crecimiento constante, no el estancamiento. En el día a día, esto me impulsa a trabajar con integridad y pasión, sabiendo que tú honras a los que te honran. Me veo reflejado en el éxito de Daniel en Babilonia, quien fue hallado 10 veces más sabio que todos los magos del reino, porque tu gracia lo distinguía. Declaro que en mi trabajo y estudios, tu favor me hará brillar y ser de influencia para tu gloria, actuando siempre con la ética y el amor de un hijo de Dios. Dios Todopoderoso, declaro que esta noche mi descanso será profundo y restaurador, y que mañana me levantaré con una palabra de aliento para el que sufre. En el libro de los Salmos capítulo 4 versículo 8, sello mi fe diciendo: en paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. En la vida real, este versículo es el final de toda ansiedad. Me consuela saber que no tengo que vigilar mi propia seguridad mientras duermo, porque tú eres mi guardián eterno. Me inspira el ejemplo de Jacob, quien incluso durmiendo sobre una piedra en el desierto, tuvo una visión de cielos abiertos y ángeles subiendo y bajando. Declaro que mi sueño será un tiempo de visitación divina y de renovación de fuerzas. Padre, cierro esta oración, sabiendo que mi voz ha sido escuchada y que el cielo ya está operando a mi favor. Me rindo a tu voluntad, aceptando con paz que tus planes son mejores que los míos. Me levanto de este tiempo de oración como un guerrero fortalecido, listo para ver tu gloria manifestada en cada área de mi vida. Confío plenamente en que lo que hemos hablado en lo secreto, tú lo recompensarás en público, y que mi testimonio servirá para que otros también se acerquen a tu luz. Todo esto lo declaro y lo sello en mi corazón, creyendo que la victoria es nuestra por tu inmenso amor y poder.
en el nombre de Jesús.